Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Lo volvemos a abrir con muchos temas que nos esperan aún. Saludos a todos los que seguís ahí conectados. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro número de teléfono tranquilito esta noche, 900-137-137. Y seguimos, nos vamos hasta Francia y hasta Cataluña con nuestros dos invitados, Josep Guijarro y Guillermo Cazenave. ¿Seguís por ahí, Josep, Guillermo? Estamos, sí, aquí. Vale, pues lo has dejado ahí en alto. Volvemos al Priorato de Sion. Primero, Guillermo ahí rodeado de un montón de gente que no sabía de dónde venía, que vete a saber quiénes eran. Él solamente quería tocar música, metido en un enredo. Y sí. Tú, Josep, ¿qué dices? Sí, perdón, ¿querías decir algo, Guillermo? Bueno, quería decir simplemente que, siguiendo todo lo que estaba diciendo Josep, que me parece interesantísimo, aparte de todo, obviamente, el vínculo con Jerusalén, pienso que independientemente de que pueda ser cierto que Jesús hubiera muerto o lo que fuere en el sur de Francia, sin duda, en mi opinión, y después de todo lo que yo pude recabar y vivir y hablar, en fin, que es muy posible, casi seguro que sí, que un linaje a través de la hija de María Magdalena se hubiese forjado a partir de allí, y que ese linaje tuviera que ver con lo que posteriormente fueron los cátaros. Y de ahí viene, no solo por su concepción dualista sobre lo que es la vida en este planeta y muchas otras cosas más, por lo cual había un interés manifiesto de eliminar precisamente por parte de Roma a los verdaderos descendientes de Jesús. O sea que eso es lo más trágico de toda esta historia, quizá. Vale. Josep, vamos contigo de nuevo. Priorato de Sion, me habías metido a toda esa gente ahí extraña, gente de los bancos. Sí. Habías sido blasfemo diciendo que Jesús no murió en la cruz, sino que se fue a Francia. Estuvo casado con María Magdalena y tuvieron descendencia. Estoy con Guillermo, ¿no? De hecho, hay un elemento que me parece muy llamativo. María Magdalena va a parar a Marsella, y a pocos kilómetros de Marsella está la tumba de María Magdalena. Se llama la Sainte Baume, la Santa Balma, ¿no? La Santa Cueva. Cuando tú entras en este lugar venerado desde hace siglos, vas a encontrar en las paredes multitud de cruces que están como depositadas en una especie de montículo. Y dentro de ese montículo hay otra cruz, como indicando que María Magdalena venía embarazada de Cristo. Y de hecho, ese embarazo dio lugar a una niña, supuestamente Sara, que es venerada desde hace siglos también por multitud de grupos gitanos, que ahora no recuerdo la fecha exacta, van una vez al año a hacer un peregrinaje, a dar culto a esa mujer. Según los preceptos judaicos, y de ahí que se pone en duda, ¿no? que solamente, de que Jesús no muriera en la cruz, debían de haber más de un hijo. Y para que el linaje existiera, debió de haber un hijo varón, que es el que transmite de alguna manera, o se creía así, ¿no? Y esto está mal visto decirlo, ¿no? Uh-huh. Es el que transmitía el linaje. Y de ahí que nazca la historia de que existan otros sepulcros en Francia, concretamente en el Monte Corbie, como vendremos a parar. Pero, claro, todo esto, que puede tener un cierto sostén legendario o histórico, viene pervertido por un individuo de dudosa calaña. Él originalmente era diseñador en una fábrica de estufas,
me refiero a Pierre Plantard. El de Saint-Clair se lo puso él porque era un megalómano extraordinario, y él fue quien depositó en la Biblioteca Nacional de París lo que se conoció posteriormente como los dossiers secrets, unas carpetas que contenían información acerca de ese linaje y de cómo habría ido pasando a través de grandes maestres, nombres como Newton, como te lo diré, Leonardo da Vinci, etcétera. Habría ido pasando a lo largo de los siglos ese linaje que habría emparentado en lo muy antiguo con los reyes merovingios. Pierre Plantard se autoproclamaba descendiente de los merovingios, y eso habría nacido en el año 1099 en una montaña de los alrededores de Jerusalén, que es el Monte Sión, en donde se erigiría la primera iglesia, que la llamaron la madre de todas las iglesias. Yo he estado en esa iglesia, me consta que tú también, Miguel, que hoy día es una de los judíos, demonio, una sinagoga. Que está muy cerca de donde tuvo lugar la última cena. Sí. Vamos, está a escasos 20-30 metros, ¿no? Quien guarda esa sinagoga es un sefardí que habla un español muy extraño, porque ya sabéis que son los judíos que fueron expulsados de España, que llevaba un pistolón en la espalda cuando yo lo conocí, y que muy amablemente me explicó toda esa historia, ¿no? Pero una cosa es la que Godofredo de Bouillon creara en 1099 y que desaparecería, y otra muy distinta, que a partir de ese momento se creara esa asociación, ese priorato vinculado a esa iglesia para proteger el linaje, para que los descendientes de Jesús estuvieran siguiendo su paso hasta 2000 años más tarde, para hacer visible la parusia, ¿no? Es decir, la segunda venida de Cristo. Nos quedan 5 minutitos más o menos, y vaya la que estás liando, Josep. Claro. La que estáis liando. Creo que Guillermo quiere decir algo por ahí. Espera que sí. Dos cosas que quería acotar. Una, que cuando llega María Magdalena a Marsella, con ella también está Lázaro, el famoso resucitado de Jesús. Y Lázaro fue el primer obispo católico que tuvo Francia. Se volvió luego obispo de Marsella. Y que en Arcs, muy cerca de Rennes-les-Bains y de Rennes-le-Château, un pueblo que se llama Arcs, allí estaba Ana, la abuela de Jesús, la madre de María, o sea, la abuela materna de Jesús. La familia completa. Y ya que citas lo de Arques, sí, o Arcs, allí había, hasta no hace mucho, una tumba, un sepulcro, que fue después dinamitado. Exacto, por Lawrence. Por Lawrence. Efectivamente, que era idéntico a los cuadros de Poussin que adquirió el párroco Saunier en su viaje a París. Y claro, todo esto dio lugar a que el secreto del párroco podía tener que ver con el linaje de Cristo, y si tal vez esa tumba de Arques podía ser una de las tumbas de Cristo. La tumba de Dios que tú llamabas, Josep. Efectivamente. Y una cosa que quería acotar, cuando el norteamericano propietario de aquellos terrenos dinamitó la tumba porque estaba harto, según él, de que por la noche fuese gente con pico y pala también a excavar cerca de la tumba, no fue ya la gendarmería, fue el ejército francés a su casa a decirle que él no tenía derecho a dinamitar eso. Él dijo: en mi terreno, en mi propiedad, yo hago lo que quiero. Y le respondieron: señor, esto es patrimonio histórico, será su terreno, pero usted no puede dinamitar esto y volarlo en 1000 pedazos. Bueno, fue todo un incidente increíble. Y quiero comentaros una cosa también, que el día que yo estaba allí visitando, al día siguiente salió en el periódico local que habían sido detenidos 2 espías de la KGB
merodeando por la zona. Y cuando les preguntaron, los interrogaron, fueron expulsados directo de París a Rusia, y ellos dijeron que estaban allí viendo las mediciones de radioactividad de ese sector de Francia, y que eran científicos. Los que faltaban. No hemos podido, perdona que te corte, sí. Guillermo, no hemos podido introducir a los nazis, que eso ya hemos hablado muchas veces, y os corto porque nos queda muy poco tiempo. Josep, vaya lío, ¿no? ¿Qué pruebas? Bueno, ¿el priorato sigue existiendo todavía? No. El priorato, como digo, es un ingenio de Pierre Plantard de Saint-Clair, vale. Que introdujo esos papeles para él autoproclamarse automáticamente en uno de los miembros de ese priorato, en el último, ¿vale? En el último bastión, y por lo tanto que él mismo sería descendiente de Cristo. Basta que pongáis su nombre en Google y le veáis la cara. Por el amor de Dios, Cristo es belleza. Este hombre era más feo que pifio. Sin meterme en el aspecto estrictamente físico, es verdad que este hombre lo que pretendía era luchar contra la República para legitimar de nuevo la monarquía en Francia. Yeah. Y toda esta historia la habría hecho precisamente en base a esa consanguinidad hipotética. Ahora, con independencia de que esto es un fraude, es evidente que en Rennes hay un misterio y que hay un aspecto que no sé si habréis tocado en la primera hora cuando yo todavía no estaba, que es la cripta de Rennes, que alberga dos cuerpos. Y se ha llegado a decir si podían ser el de María Magdalena y el de Jesús. Esa iglesia tiene una litre funeraria, es decir, una marquita blanca que marca que allí está enterrado alguien que pertenece a la realeza o una distinción muy importante. Allí estuvo Eisman, uno de los más importantes arqueólogos bíblicos y estudioso de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Nazis? Estuvo con un camión repleto de instrumentos y aparatos para escanear precisamente qué podía haber en esa cripta, y gracias a eso sabemos que hay dos tumbas en su interior. Que la imaginación de cada uno ponga el nombre a los consortes. Pues ahí casi lo vamos a dejar, Guillermo. No sé si quieres decir algo más. Bueno, quería acotar que cuando continuaron viniendo de la Fundación Merrill, donde trabajaba el nieto del albañil despedido por Saunier cuando descubrió los pergaminos, ese nieto que le escribe a Jean-Luc Robin diciéndole que tiene esos planos, y que trabaja en la Fundación Merrill, estaba haciendo precisamente excavaciones en Luxor, en Egipto. Cuando llegan allí, el alcalde se echa atrás y les dice que ya no quiere que hagan esas excavaciones y esas mediciones. Y hubo otro incidente que mi amigo Jean-Luc quiso, de alguna manera, cuando fue elegido vicealcalde, después de varios incidentes que yo vivía con él, simplemente a su lado, como intentos de atentados en su contra. Y cuando él finalmente fue elegido vicealcalde de Rennes-le-Château y me envió un email a las 9 de la noche para decirme: Guillermo, hemos ganado las elecciones, ahora sí que vamos a abrir la investigación bien y más completa que se haya hecho sobre esas dos tumbas o anomalías. Pero nunca se hizo. 4 horas más tarde apareció muerto. Claro. Tenemos que dejarlo ahí, disculparme. Ponemos un poquito de tu música, Guillermo, para saludaros. Un abrazo, Josep. Un abrazo, Guillermo. Chao. Tenéis tiempo para despediros, Guillermo. Gracias, ha sido un placer. ¿Forma de contacto contigo ahí en Francia? Bueno, pues mejor a través de mi página web, www.guillermocasenave.com. Perfecto. Puedes despedirte si quieres de Josep. Quería despedirme de Josep, un abrazo grande, y a ti, Miguel,
a todo tu equipo, a todos vosotros, cuidaros mucho, que haya salud, y a todos los que nos están escuchando también. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Josep, forma de contacto contigo para seguir esos canales que tienes, y se lo digo también a Guillermo, me debéis un viaje a ese lugar que no sé por qué no quieren que realice, pero realizaremos algún día. No te puedo creer, Guillermo. Tú que has estado, Miguel, tú que has estado en todas partes, ¿no has estado en Rennes? Fui con Guillermo Cazenave, estaba en Carcassonne, cayó una nevada tremenda, no pudimos movernos en una semana y no pude hacer el viaje a Rennes-Château, o sea que lo tengo pendiente. Estaba todo blanco. Yo te ¿no? llevo y nos vamos a casa de Guillermo a comer. Sí, señor. Estaba todo blanco, sí. Estaba todo blanco, pero las fuerzas del mal, sí, tenemos que, aprovechemos que estamos al aire para prometernos que haremos un viaje los tres. Si Dios quiere. Y lo más importante de toda esta historia, como dicen algunos oyentes, no importa dónde esté la tumba de ese supuesto personaje, lo importante es tener fe en ese Jesús, ¿verdad? Claro. Ser espiritual. Claro que sí. Que trajo tantas enseñanzas. Forma de contacto contigo, Josep. Pues mira, podéis hacerlo a través de Twitter, @JosepGuijarro, o a través de YouTube en Josep Guijarro Canal Oficial. Y creo que son las dos fórmulas más fáciles. Y nada, desearos tanto a ti, Miguel, como al equipo, como a Guillermo, que paséis unas maravillosas vacaciones de verano. Feliz verano. Gracias, Josep. La tumba de Dios. Hemos dado unas pistas. Gracias a los dos. Hay más temas esperando. En el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Me llamo Jason. Les mando un saludo desde New Jersey, al lado de Nueva York. Ustedes hacen que mi tiempo trabajando en la pintura sea mucho más ameno. Muchas gracias. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Dejamos ese tema controvertido de la tumba de Dios con todos esos datos que hemos dado. Parece leyenda, un poco de historia, y nos vamos al cine. Os invitamos a ir al cine a analizar una película tremenda, ya veréis. Quiero que nos pone algunos aspectos extraños de películas. Creo que vamos hasta Zaragoza, ¿no? ¿Estás en Zaragoza o hoy dónde toca? Sí, hola, buenas noches. Estoy en Zaragoza, efectivamente, en la habitación de toda la vida. Del pánico. Francisco Javier Millán, nuestro compañero del cine. ¿Sabes que ya nos copian en algunos sitios haciendo secciones de cine, ese otro aspecto del cine? Lo sé. Nosotros fuimos primeros, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, señor, hay que decirlo. Y pocas veces también he de decirte, hemos hablado antes de esta historia, he pasado yo, o he disfrutado tanto viendo una película como la que hoy nos vas a presentar. Viéndola y pasando un poquito de miedo, ¿verdad? Bastante miedo. Cuando el otro día te sugería varios temas, sí, dije, ostras, si elige El Ente, va a ser una noche muy terrorífica. Sin dudar, El Ente. El Ente, una película, dicen que basada en un hecho real y que pone los pelos de punta. Si no la habéis visto, os lo digo a los oyentes, buscarla donde sea. Quizás sea un poquito antigua ya, o la veáis antigua, porque allá se necesitan 300.000 millones de imágenes al segundo, pero esta es tremenda y sobre todo basada en hechos reales, ¿verdad? Sí, así es. Es la historia real de Carla Morán, que era una mujer californiana que todas las noches era atormentada por un ente invisible. Lamentablemente es una película que estuvo eclipsada por el estreno de Poltergeist. Estamos hablando del año 1982 y en algunas ciudades y en algunos países ambas películas coincidieron y al final la película de Poltergeist, producida por Spielberg, fue la que se llevó el gato al agua en lo que se refiere a la taquilla. Esta es la música, ya pone los pelos de punta. Y qué pena que se llevara la taquilla, la película de Spielberg, Poltergeist, y que esta quedara un poco ahí atrás. ¿Quién la dirigía?
La dirigía Sidney J. Furie, que fue un director que estuvo muy asociado con el cine de muy bajo presupuesto en los años 80. Fue el director de películas como Águilas de Acero, que es todo un clásico ochentero, y también director de Superman 4. Fue el director que se cargó la saga de Christopher Reeve. Así que no sé si El Ente, esta película que yo considero que es su mejor película, fue también un punto de inflexión importante para él, porque a partir de entonces su filmografía no levantó cabeza. Bueno, pero esta es muy buena. Esta está muy bien, es una gran película, y a diferencia de Poltergeist, es una película que tenemos que defender mucho, porque El Ente es puro terror. Es una película abrumadora, muy visceral en algunas de las escenas, mientras Poltergeist en algunas ocasiones ponía un tono dulce, sobre todo con esa niña rubia, con Caroline, el amor de la madre, etcétera. La película del Ente va mucho más al grano y tiene escenas realmente escalofriantes. Yo, cuando sigo viéndola, todavía me produce bastante pánico. Me tienes que decir dónde la puedo ver, porque ahora la tengo un poquito perdida. ¿Vale? Ya me lo dices. Bueno, si quieres te digo, bueno, lamentablemente la película no está disponible en ninguna plataforma. La película es de la Fox y de momento está inédita en este mundo de las plataformas digitales, pero sí que se puede encontrar fácilmente a través de ediciones de DVD. Vale. Decíamos que una historia basada en un hecho real. La protagonista de la película se llama Carla Morán, ¿no? Uh-huh. Eso es, este personaje está interpretado por Bárbara Hershey, una fantástica actriz, y cuenta la historia de una mujer que, tras mudarse a Texas con su familia después de ser investigada por expertos de un equipo de parapsicología de científicos, cuenta la historia de esos ataques que ella sufría, que poco a poco fueron remitiendo, pero que realmente lo vemos todo en retrospectiva, y vamos viendo cómo esta mujer sufre repetidas ocasiones no solamente magulladuras en su cuerpo, sino también agresiones de carácter sexual. Y esta es la parte más terrorífica de la historia, una parte que además fue muy investigada por este equipo y se considera como uno de los fenómenos paranormales más documentados de la historia de la parapsicología. Y hay que añadir, porque has dicho ataques sexuales, pero por algo no visible, por un ente, ¿no? No era algo físico, no era algo humano, en principio, que es lo que da más miedo todavía. Eso es, un ente totalmente invisible, pero no adelantemos consecuencias, porque ya hablaremos de ese ente, porque tenía una forma masculina muy extraña. Vamos a introducirnos en una escena de la película donde vamos a escuchar a Carla Morán después de haber sufrido golpes en la cara, agresiones sexuales por todo su cuerpo, y también vamos a escuchar los ruidos de cristales. Se acaban de romper todos los cristales de las ventanas, varios espejos, varias cacerolas han salido volando, y luego lo más curioso es que varias personas son testigos también de estos fenómenos. Para poner los pelos de punta. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué rayos? Ha sido en casa. ¡Oh, Dios! Nos ha hecho pedazos la casa. No ha sido ella. Tú lo has visto. Ella no ha podido hacer esto. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Estábamos aquí y lo vimos, George. ¿Lo visteis? Sí, lo vimos. ¿Lo visteis? Perdóname, Carla, perdóname. No debí mandarte a esa clínica. ¿Lo has visto? Cuánto lo siento, por favor. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Ahí está una escena de la película. Y bueno, cuéntanos. Mira cómo empieza la película. La película arranca con la mujer llegando a su casa. Primero se encuentra la casa patas arriba, muy desordenada. Le echa la culpa a su hijo mayor de 16 años, Billy. Y después de haber tenido una discusión con él, ella se encierra en la habitación y de repente es empujada contra la cama, contra la almohada. Hay algo que le presiona sobre la cabeza, no la deja de respirar, y allí se produce la primera violación de la mujer. Carla, cuando ya se desata, es decir, que logra escapar de ese ente invisible, sale al salón, busca a Billy, busca también a sus dos hijas, Julie y Kim, que también estaban en la casa,
y rebuscan por toda la casa intentando averiguar de si ese ente es una persona real, es decir, si ha habido un intruso que ha entrado en la casa, y descubren que no, que las puertas estaban cerradas, las ventanas también, y por lo tanto no era alguien físico. Esto se produce en repetidas ocasiones en las siguientes semanas, y además de una manera casi prácticamente brutal todas las noches. Hay algunas noches donde el ente parece descansar, pero al final Carla tiene que acudir a los expertos. En la película a un tal doctor Schneiderman, que está interpretado por Ron Silver, y en un principio el doctor dice que esto se debe a problemas que está exteriorizando. Esta mujer había tenido problemas con parejas anteriores, había tenido un padre con el que había tenido algún problema, también había conocido a un hombre llamado Mario, con quien tuvo a su hijo mayor Billy, y después de quedar embarazada, Mario murió en un extraño accidente de bicicleta. Tiempo después conoció a un hombre maduro con quien tuvo también a las gemelas, y también una relación de pareja que también fue un desastre. Así que parece ser que la relación que tenía Carla con los hombres era una relación difícil, y por lo tanto los doctores que la trataban desde esa perspectiva psicológica del caso de una mujer que evidenciaba tener grandes trastornos mentales. Recuerdo esta música. Pensaban, bueno, hay otra escena en la que después de la primera violación con esa entidad invisible, la puerta se cierra de repente también delante de todos sus hijos, ¿verdad? Sí, el hijo mayor Billy intenta entrar en esa habitación y el ente no le deja, y el ente expulsa al hijo contra una pared, incluso hasta el punto de producirle una quebradura en el brazo. Le produce una lesión muy importante. Y ese doctor, cuando ya va a Carla a ver al psiquiatra, el doctor Schneiderman, le dice que tiene erotofobia, ¿no? He oído esta palabra, y temor al sexo. Erotofobia. Eso es. Está relacionado con lo que te contaba antes de esos problemas que parecía tener Carla con todas sus parejas, y el doctor enseguida vio aquí el verdadero origen de este problema. Ya, vale, ella vuelve a casa y hay otra escena en la que se está dando un baño y también se produce otra violación. Es una escena abrumadora. Decíamos al principio que es una película que no da tregua al espectador. Es una película que produce un terror visceral y no se adentra en momentos dulces. Incluso tiene muy pocos paréntesis. A ver, en el cine de terror y en el cine de suspense siempre tenemos que dejar, en algunos casos, relajar al espectador, porque tenerlo en tensión durante 2 horas es muy complicado. Y la película Ente no da tregua. Es una película que de vez en cuando te introduce alguna escena un poco más sencilla, pero es que todas las escenas, una tras otra, produce realmente escalofríos, son escalofriantes. Y lo más escalofriante de todo es que luego te cuentan que todo lo que has visto en la película ha sido real. Es real. Aunque voy a hacer un matiz. Sí. Al final la película es un poco hollywoodiense, porque se construye en un gimnasio una casa, una réplica de su casa real, intentando atrapar a ese ente. Esto ocurrió en la investigación, es decir, esto sí que pasó realmente, es decir, que el grupo de científicos en la Universidad de California llegaron a replicar la casa de Carla dentro de estas instalaciones, pero no llegaron a atrapar al ente como aparece en la película, con ese helio líquido. Y bueno, no quiero contar más cosas, sí, porque... Te vas adelantando mucho. Déjame que lea una secuencia que tienes aquí. Dice: al llegar a casa en taxi, después de haber visitado al médico, Carla toma un baño para relajarse, pero la puerta del baño se cierra violentamente. El ente la toma y la viola dentro del baño, aparentemente acompañado de 2 fuerzas menores que la agarran por las piernas. Casi nada. Efectivamente, Carla decía que no solamente había un único ente, sino que había 2 entes más pequeños que ayudaban al ente más grande, al que tenía más fuerza, a producir esas violaciones y agresiones sexuales. Tremendo. Lo curioso es que ese doctor Schneiderman pudo ver las señales, los mordiscos y marcas que tenía Carla en el cuerpo, incluso en lugares
donde ella no llegaría, ¿verdad? Sí, bueno, incluso en la zona genital. Al final los científicos llegaron a la conclusión, incluso fue analizada por parte de algunos ginecólogos y vieron que efectivamente esa mujer había sufrido agresiones sexuales de verdad. Vale, y como quisieron, en casa no podían hacer nada, lo que adelantabas, en un gimnasio montaron una copia de su casa, exactamente igual, lo único que, sin techo para poder vigilar desde arriba, el único lugar que tenía techo era el baño, el servicio, el aseo, y lo que se pretendía era, si existía ese ente, como tú decías, con helio líquido, atraparle. ¿Qué pasa? No quiero contar mucho al final de la película, pero el baño es el único sitio donde Carla se puede escapar, porque si le cae el helio líquido, ella también se va a ver atrapada por esta sustancia. Así que invito a los oyentes que vean la película, pero atención, en la investigación real plagaron el gimnasio, esa casa réplica de cámaras, y sí que vieron cómo Carla se retorcía de dolor ante las agresiones sexuales de su atacante, pero no captaron absolutamente nada más, es decir, que no captaron al ente. Donde sí que lo captaron fue en la investigación, donde nada menos que 9 fotógrafos profesionales estuvieron viviendo noche tras noche con ella, y cuando se producían las agresiones captaron unas imágenes que se pueden encontrar en Google, y podéis ver un halo de luz que recorre por encima de la cabeza de la protagonista, un halo de luz que era resultado de unos fogonazos después de unas violentas manifestaciones de poltergeist dentro de la casa. Carla era agredida y hubo muchos testigos que vieron cómo eran esas agresiones. Esa luz empezó a girar y a expandirse en todas direcciones. Teníamos a 9 fotógrafos profesionales y fue increíble. Esa cosa flotaba en medio de la estancia y era adimensional. Es difícil, imposible falsificar algo sin disponer de los sistemas láser. Nosotros vimos bolas de luz extrañas, visto por la gente que estaba allí, es decir, que había algo extraño, algo más. Y captado, perdón, Miguel, con cámaras Polaroid. Fue un pequeño apunte, ¿eh? Fue increíble. Tenemos un cortecito más, creo que dice algo que tiene que ver con esto. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, tenemos un corte de un canal de YouTube, Estudios y Casos. Vamos a escuchar. Carla siempre relataba que el ente violador se presentaba de esta forma, como bolas de luz, que después se le acercaban y iban tomando solidez, se iban haciendo cada vez más sólidas, hasta transformarse en una sombra, digamos así, con el aspecto, con la forma de un hombre, alto, muy alto y corpulento. Y no tardó mucho y los parapsicólogos fueron testigos de esto. Ellos relataron concretamente, abrimos comillas, vimos cómo se formaba la cabeza y luego los hombros. Después la luz fue descendiendo hasta que la silueta se dibujó entera. Una luz verde amarillenta. Fue descendiendo hasta que la silueta se dibujó entera. Y ellos pudieron apreciar cómo se dibujaba la silueta de un hombre muy fuerte, alto y fornido. Quedaron todos consternados, tuvieron mucho miedo. Algunos parapsicólogos se retiraron de la habitación por el miedo, algunos pocos permanecieron allí. Algunos relataron cómo sentían un olor nauseabundo y algunos relataron cómo eran testigos de la violencia que posteriormente sufrió Carla Morán. Algunos se desestabilizaron totalmente, tuvieron náuseas, vomitaron, otros simplemente se desmayaron, para que ustedes vean lo impresionante que debe haber sido esta manifestación. Esto es parte, además de la película, de lo que realmente ocurría en esa investigación que hicieron los científicos con Carla Morán. Bueno, la protagonista de todo este asunto, tremendo, ¿verdad? Tremendo caso, y todo está muy vinculado con un mito, que es el mito de los íncubos y súcubos. El doctor Barry Taff ya era un investigador de estos temas, de las agresiones sexuales que se producían contra las mujeres, también contra los hombres, porque los íncubos atacan a las mujeres, pero los súcubos a los hombres, por lo tanto tampoco nos libramos de estos ataques. Decir que este hombre, el doctor Barry Taff, estaba investigando y documentando datos reales
que estaban en la historia desde prácticamente la antigüedad. Los fue recopilando. Y el caso de Carla Moran fue la culminación de su investigación, porque era ver un mito que estaba muy relacionado con la Edad Media, con la antigüedad, en la Edad Moderna. Es decir, verlo con la tecnología actual, con nuestras modernidades actuales, y sobre todo se dio cuenta de una cosa que es totalmente escalofriante de toda esta historia, que al final estos seres atacan en el peor sitio que te pueden atacar, es decir, en tu propia casa, en el lugar donde te encuentras cómodo, en el lugar donde tienes que estar seguro. Fíjate lo terrible que debe ser volver a esa casa, a esa habitación donde un ente demoníaco sabes que va a volver a aparecer. Tremendo. Carla, ante toda esa serie de experimentos y que no conseguía nada, se cambió de casa, ¿verdad? Hubo varias mudanzas. Sí, se cambió de casa hasta en 5 ocasiones, y es que el ser, el ente, la seguía con esas mudanzas. El ser no estaba asociado a una casa. Esto es muy habitual también en casos de casas embrujadas, ¿no? Donde tú te vas de la casa, la abandonas, pero los entes no te siguen. Pero en el caso de Carla, sí que el ente le seguía. Y al final, lamentablemente, encontró la paz muriendo de cáncer en julio de 2006. Después de varios años sufriendo estas violaciones. Luego fueron remitiendo, al cabo de los años ya dijo que eran muy aisladas, pero de repente, cualquier noche, volvía a aparecer el ente. Era un tema terrible para ella. Pero antes de terminar, una sorpresa, un giro final de los acontecimientos, ¿no? Y vaya giro. Parece ser que Carla, en una de esas mudanzas, vivía en la ciudad de San Bernardino. Carla sostuvo que se había quedado embarazada de esta entidad. ¿Cómo te quedas, Miguel? Tremendo. Al final los resultados médicos concluyeron de que tenía un embarazo sin embrión. Fíjate lo que se aprende a veces preparando los programas aquí en Espacio en Blanco. No sabía nada de estos casos. Parece ser que hay un tipo de embarazo que se llama el embarazo anembrionado, que es un embarazo clínicamente reconocido en el que se observa un saco gestacional vacío sin señales de que exista un embrión en su interior. Es decir, un embarazo sin bebé. Pero ojo, Miguel, el óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide. Y allí, dentro del cuerpo de Carla Moran, no había ningún bebé. Y esto además está muy vinculado de nuevo con el mito de los íncubos. Se dice que estos íncubos en el pasado se relacionaban con las mujeres para dar a luz a niños que luego eran manipulables por la parte de las fuerzas del mal, y niños con habilidades especiales. Y ahora siéntate bien, porque tengo una sorpresa para ti. Tú que eres muy fan del ciclo artúrico, de todo lo relacionado con Merlín. Merlín se dice, dentro de una de las líneas de muchas de las teorías sobre su origen, que Merlín, este mago mágico de la saga del rey Arturo, era hijo de un íncubo y una prostituta. Otras versiones dicen de que era hijo de un íncubo y una monja seducida por el demonio. Casi nada. Bueno, pues nada, a ver la película, ¿vale? Hay que verla de nuevo y recordad, este tipo de entes no solamente pueden producir todo tipo de agresiones, sino que se alimentan de nuestra propia energía corporal. Durante esos procesos, de esos encuentros que se producen, como decía yo desde el principio, en el lugar donde te tienes que encontrar más seguro, es decir, en tu propia casa y en tu propia habitación. El otro día te decía que había sido disfrutona el rato que había pasado contigo. Este ha sido disfrutón, pero de otra manera. De otra manera. Ya lo siento a los oyentes que estén escuchando el programa desde su cama en estos momentos. El ente. Yo quiero verla. Me tienes que, si la tienes por ahí, o si no, a ver si la buscamos, porque quiero volver a verla tranquilamente. Una película que me puso los pelos de punta y que me encantó, del año 82. Forma en contacto contigo para que preguntarte cosas de cine, o para que sigan copiando en otros lugares lo que hacemos.
Como siempre, a través de redes sociales, mi nombre completo Francisco Javier Millán, y si no, a través de mi correo electrónico fmillanalmenar@yahoo.com. E invito a los oyentes a que, si quieren que analicemos alguna de sus películas favoritas, que me escriban y lo hacemos. Que nos lo digan. Un placer. Igualmente, placer. amigo. Nos vemos. Te sigo esperando porque nos sigas contando más historias de películas de estas increíbles. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, amigo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Hay personas en nuestro país que llevan muchos años no solamente escuchando, sino recopilando algunos de los archivos de misterio más importantes o más interesantes. Nos vamos hasta Alicante para hablar con uno de ellos, un fiel del espacio en blanco de la familia, Moisés Garrido. Buenas noches, Moisés. Querido Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, un placer siempre estar en Espacio en Blanco. Todo el tiempo no hace más que llegarme nueva edición de tal y tal causa. Pero antes de nada, antes de explicárselo a nuestros oyentes, lo hacemos porque creo que hay que valorar el trabajo de alguien como vosotros, que estáis sacando pues información de hace un montón de años para que toda la gente que le gusta el misterio lo tenga a mano. Y habéis montado una cosa que se llama Paradigmas 21. ¿Qué es eso? Exacto. Bueno, es un proyecto que hemos creado de forma desinteresada, Claudia y yo, desde hace unos 6 años más o menos, y que tiene como fin rescatar del olvido material histórico, documentos audiovisuales de hace décadas, ¿no? Todos siempre relacionados con los temas heterodoxos y fronterizos del conocimiento. Solemos dar prioridad sobre todo a la ufología y a la parapsicología, pero también sacamos a la luz reportajes, entrevistas, programas de televisión de hace muchos años, relacionados con la ciencia de vanguardia, la física teórica, la neurobiología, la exobiología, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, es lo que hemos creado en torno a este proyecto Paradigmas 21, que tiene un canal en YouTube y otro en iVoox. Atentos, hasta nosotros mismos hemos acudido a Moisés Garrido y su compañera Claudia cuando necesitamos sacar algún tipo de archivo que lo tenemos abandonado, junto con nuestro compañero Ramón Álvarez de Barcelona. Ellos consiguen cualquier tipo de programa, excepto uno, falta, ahora te diré cuál es, pero casi todo tipo de programa que queráis lo tienen ahí, si queréis escuchar cosas, y sobre todo es como una enciclopedia del mundo del misterio, ¿verdad, Moisés? Sí, la verdad es que sí, porque creemos que es importante en estos temas no perder la perspectiva histórica, ¿no? Conocer a los pioneros, saber qué hipótesis se han barajado en torno al fenómeno ovni, lo paranormal, en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido o en qué nos hemos quedado estancados, ¿no? Y estarás de acuerdo, Miguel, conmigo en que es fundamental estar bien informado, bien documentado, saber cómo se han abordado estos temas por parte de los medios de comunicación, qué casos han sido los más relevantes, y por eso ambos canales que hacemos, Videoteca de lo Insólito en YouTube y Fonoteca de lo Insólito en iVoox, pues con esos canales lo que hacemos es aportar mucha información histórica para todos los estudiosos serios y aficionados que pretendan conocer el desarrollo de estos temas en la era pre-internet. Y ahí pueden encontrar un montón de documentación audiovisual. Es lo que actualmente se llama arqueología audiovisual. Sí, señor, es como si fuera un temario, como si te fueras... un temario para estudiar eso, lo que ha sido la historia de nuestro mundo del misterio, que hay piezas absolutamente increíbles, desde Fernando Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, todo el mundo ha pasado por ahí, o está ahí en esa fonoteca y en esa videoteca, y si queréis consultar y conocer cosas del pasado que están de absoluta actualidad, ahí hay que ir. Tenéis cosas del Espacio en Blanco. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el Espacio en Blanco, Moisés? Sí, hombre, en la Fonoteca del Insólito hay mucho material de Espacio en Blanco, programas de los años 80, de los años 90. Por ejemplo, en los 2 últimos meses hemos subido el programa que dedicaste el 30 de agosto de 1991 a los casos clásicos de OVNI,
en el que intervino un joven Javier Sierra, también una entrevista que realizaste, una de las muchas, a Salvador Freixedo, allá por 1988, para hablar de las mentiras del mundo, y en la que ya se adelantaba a muchas cosas que estamos viviendo hoy. Hace un mes también subimos una entrevista que realizaste a Sinesio Darnell en mayo de 1993 para hablar de la transcomunicación instrumental. Sí. Y hace pocos días subimos una entrevista que me hiciste a mí, fechada el 1 de febrero de 1993, para hablar de la secta de Mazagón. O sea que hay mucho material histórico de Espacio en Blanco en nuestro canal de iVoox que seguramente harán las delicias de los seguidores de tu programa. Si queréis encontrar el mejor archivo del mundo del misterio, no solamente del Espacio en Blanco, de todo el misterio, de toda la gente que deja huella aquí en este país, ahí está. Dinos la forma de conectar con vosotros tanto en la fonoteca como en la videoteca. Bueno, pues en iVoox pueden buscar el podcast Paradigmas 21. Paradig, el más con el signo de suma, más, y 21 en números romanos. Paradigmas 21. En el buscador de iVoox encuentran nuestro podcast. Vale. Y luego en YouTube, buscando Videoteca de lo Insólito, ya da ahí con nuestro canal, y donde ahí verán pues todos los reportajes documentales desde los años 60, donde aparece Fernando Sesma, Jiménez del Oso, Antonio Rivera, José María Casas Huguet, un montón de pioneros, programas inéditos, exclusivos, y que para cualquier investigador, estudioso, aficionado de estos temas es importante, ¿no? Es oro en polvo, sí señor. Enhorabuena por el trabajo. Qué piropo nos echabas el otro día, como buen andaluz que eres, como me gustó. Por supuesto que sí, hombre, para mí tú lo sabes muy bien, ha sido Espacio en Blanco siempre un programa importantísimo, es un programa que marcó mi juventud, me traen muchos recuerdos, ¿no? De esos inicios míos en estos temas y de aquellas noches en vela escuchando el programa. Entre todos hemos hecho historia. Y nos falta, esto te lo digo brevemente y nos vamos, por buscar ese programa que hicimos en las Cañadas del Teide, el día 22 de junio del 89, en el que hicimos esa concentración ovni, la más grande de la historia. Aparecerá algún día. Lo seguiremos buscando. Insisto, enhorabuena por el trabajo, Moisés, Claudia, y si queréis tener un temario, amplio temario de la historia del mundo del misterio, Paradigmas 21 en esos dos canales de Videoteca y Fonoteca. Fuerte abrazo, Moisés, que sigamos haciendo historia juntos. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo. No. Echamos un vistazo a las redes sociales. Buenos días, Rosa. Buenos días, buenas noches. Ya. Casi buenos días ya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo pensaba que hoy nos iban a dar mucha leña con el tema de la tumba de Dios. Digo, ¿se van a enfadar? No, todo lo contrario. Ha resultado muy, muy interesante. Sí. Ha gustado mucho, sí. Me alegro. No sé qué tienes que contarnos. Bueno, mucha gente también estaba diciendo que no podían descargar de la nueva página de Radio Nacional Play Radio, donde pueden descargar nuestro podcast, donde está nuestro podcast y el resto de los programas. Había problemas, pero parece que está solucionado ya, ¿no? Pues sí, a partir de ya podéis descargaros los podcasts de Espacio en Blanco y del resto de programas de Radio Nacional. Es tan sencillo como pinchar con el botón derecho la pestañita que tiene los 3 puntitos a la derecha del programa y nada, pinchar la descarga y ya no tiene por qué daros ningún problema. Es verdad que hemos recibido muchos emails que lo habían intentado y no lo habían conseguido, pero bueno. Ya la nueva página web de Radio Televisión, increíble, Play Radio, para descargar todos los podcasts de nuestra casa. Y tengo, Miguel, muchos mensajes para el programa a raíz del vídeo, de ese bonito vídeo homenaje que nos ha hecho Teo Plaza con muchísimo cariño al programa y que hemos colgado en nuestras redes sociales. Y bueno, pues lo están visitando muchísimos oyentes del Espacio en Blanco. Y bueno, tengo aquí una recopilación de algunos mensajes, si quieres. Algunos, si quieres. Y te puedo contar. Bueno, Javier Sierra nos escribe diciendo que es un gran homenaje, extraordinario. Alfonso Trinidad. Extraordinario. Extraordinario. ¿Qué decías? Está ordinario. Está ordinario. Extraordinario. Alfonso Trinidad nos da la enhorabuena, dice que es una chulísima entrevista. Nos escribe Moisés Garrido también, diciendo que es una bonita semblanza de un programa único e irrepetible desde Manresa, Barcelona, Llorens.
dice grandes y sabias palabras. Saludos a todo el equipo del Espacio en Blanco. Isabel Luna dice que nos sigue cada fin de semana desde hace más de 20 años. Grande Miguel, leyenda, saludos desde Oruro, desde Bolivia, desde las Carolinas, Estados Unidos. También nos escribe Pilar Carrillo diciendo que hay mucha sabiduría contenida en ese vídeo, y una gran amiga del programa como es Susana Palacios pues habla de que las palabras de Miguel, esas palabras que hay en el vídeo, son muy, muy profundas y muy se lo sabias. agradecemos a todos ellos. Ya no te leo más mensajes porque más se mensajes. te sube a la cabeza. No. Solo te voy a leer una frase Sí. que nos deja un oyente del Espacio en Blanco, que dice que vive en un pequeño pueblo, en un valle rodeado de montañas, y nos dice que una vida sin misterios es una vida aburrida. Sí, señor, bastante aburrida. Por Así eso, que gracias al Espacio en Blanco hemos mejorado su vida. qué bien, nos alegra un montón. Y gracias porque estén viendo ese vídeo, ahí está colgado en nuestras redes sociales, y gracias a Teo por ese homenaje que nos hace a todos de tantos años haciendo radio. ¿Ganadores? Pues tenemos los 5 ganadores de esta noche, podéis apuntar, son Begoña Elorriaga, Lali Bencomo, Marcelo Muñoz, Laura Tajadura y David Ethan Hunt. Mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Perdón, me he dicho muy rápido. espacioenblanco@rtve.es. Vale, y me han dicho que tengo que saludar a los camioneros que están por ahí trabajando esta noche, conduciendo y escuchando el programa, y sobre todo a los mellizos de Jaén, camioneros de Jaén, que nos escuchan desde siempre, y a todos los que están por ahí conectados, trabajando o no trabajando. ¿Algo más? Pues decir que a partir de la semana que viene vamos a emitir programas especiales del Espacio en Blanco que hemos preparado con mucho cariño para este mes de agosto, y que vais a tener temas y secciones como Maestros del Misterio, donde recuperamos entrevistas históricas del Espacio en Blanco, Y no se lo deben de y perder. temas apasionantes que no voy a adelantar porque tendréis que escucharlos. Sí, señor. Feliz semana, nos vemos prontito. Nos vemos, Miguel. Y terminamos, os dejamos ahora con nuestros compañeros de informativos de deportes desde Japón, y con nuestro compañero también José Luis Aragón, que nos va a traer las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Nosotros volvemos en 7 días. Será un placer compartir de nuevo ese Espacio en Blanco con todos vosotros. Aquí os esperamos, y ahora, mientras recogemos, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.